Hoy, en El Sonido y la Furia, te presentamos el libro de la semana. Y seguimos acá en el Sonido y la Furia. Y ahora vamos a arrancar otra vez con la sección que hemos dejado hace mucho tiempo de que no la hacemos. La hemos dejado stand-by por tantos invitados que teníamos y el poco tiempo. Ahora que tenemos 2 horas, estamos estrenando con todo el libro de la semana. ¿Y de qué libro vamos a hablar, Mati? Nada más y nada menos que de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, y por eso sonaba Octaphonic. ¡Vamos! Sonaba Octaphonic haciendo What, con ese chinga la madre en el medio, recontras ampliado, que solamente ellos pueden hacer. Hermoso. Tendríamos que haber ido a Molotov directamente igual, pero no importa. Sí, pero hubiera sido lo obvio. Sí, hubiera sido lo muy obvio. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hacer una pequeña biografía rapidísima de Roberto Bolaño. La mayoría de la gente lo conoce. Y no es Roberto Gómez Bolaño, que es otro. Así que los que no sepan, absténganse del chiste, que ya lo hizo todo el mundo. Sí, no estamos hablando del Chavo del Ocho, sino estamos hablando de era chileno, aunque tenía mucho que ver con México, muy a su pesar. Muy a su pesar. Bueno, nace en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953. Pasa su infancia en varias ciudades con su familia, como casi cualquier familia medianamente pobre y no. Se mudan al DF, ¿sí? Claro. Y él, digamos, a los 15 años se mudan para allá. Y después de allá él quiere volver cuando están por hacer el golpe a Allende. ¿Sí? Y él quiere apoyar. Allende. Claro, cuando está entrando en Chile, lo apresan por lo mismo. Lo apresan, está como 8 días y logra escapar medio de pedo. Y se vuelve a ir para México para no poder volver. Eso está contado en Estrella Distante. Que es claro. No sé si es su primer novela. Me parece que sí. Y estando allá en México ya más grande, decidido a ser poeta, ¿no? A ser escritor y ser poeta, empieza a formar con la gente del DF, con varios poetas amigos de él, ¿no? Como Mario Santiago, que es uno de sus mejores amigos, y su mejor amigo en realidad, y Bruno Montané. ¿Sí? Forman los infrarrealistas. Claro. Un movimiento que aparte tiene una referencia, el nombre infrarrealismo, viene de una referencia de uno de los poetas surrealistas que fue expulsado por Bretón del surrealismo, y él dice, bueno, yo voy a hacer el infrarrealismo para no hacer el surrealismo, ¿no? Y fue solamente él, nadie más que él lo ejerció. Bueno, los mexicanos acá, estos mexicanos ya, o los infrarrealistas que forma Bolaño y los demás, retoman este nombre y tratan de hacer una literatura mucho más callejera, mucho más vanguardista. Cuando él decide ser poeta, cursó cartas y fue muy apoyado, bueno, primero por Lin, que es un poeta que él destaca mucho, que lo considera entre sus predilectos. Pero otro con el que se escribió cartas fue con Nicanor Parra. Ah, mira. Que lo apoyó bastante cuando él le dice, bueno, quiero ser poeta, y él le dice, bueno, para ser poeta tenés que dedicarte de lleno, dejar todo lo que estés haciendo, y bueno, Bolaño lo sigue a rajatabla. Que Nicanor Parra increíblemente sigue vivo, tiene 103 años. Impresionante lo de Nicanor, sí. Aparte que te llames Nicanor ya es muy bueno. Sí. Es muy bueno, ya de por sí es bueno, la verdad. Bueno, otro de los famosos que habló de él fue Juan Villoro. Ah, claro, ¿sí? Amigo de Bolaño. Amigo de Bolaño. Habla sobre lo que le pasó con los infrarrealistas, ¿no? Y dice algo textual que es así, dice lo siguiente. Se podría sostener que el infrarrealismo lo determinó como escritor de la misma forma que el alejamiento de la corriente le permitió iniciar su carrera como novelista. México para él fue central porque lo determinó como escritor. El México nocturno, el México de las calles, del habla cotidiana, de un destino quebrado y a veces trágico, y el humor lo cautivaron. No es casualidad que sus 2 novelas más grandes las haya centrado en el México y en Los Detectives Salvajes y el 2666, por supuesto. Sí, son sus 2 obras. Digamos, cumbres, ¿no? En ese punto. Sí, la verdad que tiene mucho y hay cosas muy buenas por distintos lados. A él lo que le pasó es que después la fama lo agarró medio tarde, ¿no? Medio grande ya, en Barcelona, ¿no? Donde tuvo las publicaciones más grandes, y ahí fue que
que él empezó a tener más fama y ganar premios como el premio Herralde y el premio del Consejo de Chile en 1999. En el 98 ganó el premio Herralde y el premio Rómulo Gallegos también en el 99, ¿sí? Sí. Con los detectives salvajes, justamente. Escribió sobre él María Moreno en su reciente libro Blackout. Sí, porque Donde- él estuvo enfermo, tuvo una enfermedad hepática que Sí. lo llevó a escribir 2666. Casi postrado y bueno, Claro. de hecho no la llegó a terminar. Le decía María Moreno, me imagino a Roberto Bolaño en el hospital. La pantalla de la computadora le ilumina la cara amarillenta de enfermo del hígado. La mano derecha apurada escribe, la otra va pasando las cuentas de un ábaco. Se oye un ruido de corazón monitoreando o de una bomba a punto de estallar. Las páginas de la computadora corren en dirección a la cifra catástrofe, 2666. Y el ábaco las cuenta simultáneamente al compás de espera de un hígado apto para trasplante que permite la prórroga que, se sabe, no ha llegado. Es obvio que Bolaño podía calcular trágicamente ese efecto, pero la épica prosa versus hígado ha convertido su hígado en algo tan mítico como la mamá de Santa Ágata, rescatada para su conservación en una ampolla de plata. Una maravilla lo de María Moreno, una maravilla. Y vamos a En el primero reina Osvaldo Soriano, que fue un buen novelista menor. Con Soriano hay que tener el cerebro lleno de materia fecal para pensar que a partir de allí se pueda fundar una rama literaria. No quiero decir que Soriano sea malo, ya lo he dicho, es bueno, es divertido, es básicamente un autor de novelas policiales o vagamente policiales, cuya principal virtud, alabada con largueza por la crítica española, siempre tan perspicaz, fue su parquedad a la hora de adjetivar, parquedad que por otra parte perdió a partir de su cuarto o quinto libro. No es mucho para iniciar una escuela. Sospecho que el influjo de Soriano, aparte de su simpatía y generosidad, que dicen fue grande, radica en las ventas de sus libros, en su fácil acceso a las masas de lectores. Con Soriano los escritores argentinos se dan cuenta de que pueden ellos también ganar dinero. No es necesario escribir libros originales, como Cortázar o Bioy, ni novelas totales, como Cortázar o Marechal, ni cuentos perfectos, como Cortázar o Bioy, y sobre todo, no es necesario perder el tiempo y la salud en una biblioteca guaranga para que encima nunca te den el premio Nobel. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Y vinimos tan rápido en realidad que no dimos las vías de comunicación para todo aquel que quiera participar. Todavía si quieren hacer un comentario sobre lo que fue la charla con Sebastián Robles sobre la Revolución Rusa y se quedaron con ganas, pueden hacerlo. Sí, si tal bien cual. ahora estamos en el libro de la semana con los detectives salvajes de Bolaño, ¿no? Después leeremos sus mensajes o los escucharemos porque nos pueden mandar audio al 1167103758, que es el WhatsApp de aquí de la tribu, 1167103758. Mensajes, mangueos, lo que a ustedes se les ocurra. Vos sabés que, bueno, justo que estábamos haciendo en el bloque anterior la biografía de Bolaño, Sí. que a mí siempre más allá de la literatura que he tenido sobre él, sobre la obra, era un tipo que daba gusto escucharlo, pues sabía tanto del libro. Bueno, nosotros escuchamos una crítica que hacía a Soriano, y algo que me resultaba por lo menos novedoso, distinto a otros autores, es que rescata a Cortázar cuando muchos otros no lo rescatan. Tal cual, tal cual. Es más, en el audio que habíamos escuchado anteriormente, está constantemente diciendo Cortázarí, ¿no? Cortázar de Bioy, Cortázarí, ¿no? Cortázar y Marechal, Cortázarí,
Sí, tal cual. Pero bueno, era un lector muy importante. No, sí, Es un te gran habla lector. de que no le gustaba Soriano y te habla del cuarto libro, o sea, te leíste los 3 anteriores y eso que no te gustaba. Claro, y eso quiere decir que es un escritor menor, además, ¿no? Pasó Así que- en un momento Martín Cuán por el programa donde habló, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde subimos, bueno, el canal de YouTube se llama El Sonido y la Furia, y ahí vamos subiendo todos los programas anteriores, que hay programas que ya ni yo me acuerdo que hemos hecho, y no me hago cargo de lo que haya dicho, porque Sí, fue no hace eras mucho eras tiempo. ese vos, eras otro. Pero bueno, Martín Cuán había hablado De Soriano y sus cosas. así que estaría de acuerdo con Sí, Bolaño. yo creo que sí. Pero para hablar de Bolaño y su gran, digamos, su gran producción Sí, literaria, ujú. y el derrotero que tuvo sus ediciones también, Sí, ¿no? bueno, ¿Te para acuerdas mí que en su momento se habló de la literatura, sin lugar a dudas, fue el pase del año, cuando claro. pasaron las ediciones de Alfaguara, y por eso estamos en comunicación con Julieta Obedman, que es directora literaria de Alfaguara. Buenas noches, Julieta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo había sido, ¿no? Esto del pase de Bolaño y lo que se implica para una editorial como ustedes, ¿no? Tener semejante autor. Bueno, ¿cómo fue? Simplemente eso, cuando se vencen los contratos con una editorial, a veces los autores, en este caso los herederos de los autores, este autor decide explorar otras editoriales, otras propuestas, y en este caso se decidieron por Alfaguara, que hicimos una propuesta, digamos, entre todos los países para publicarlo de otra manera, ¿no? Sí, fue muy... Alexis Leiva te habla, Julieta. Te Hola, cuento. ¿qué tal? Fue importante porque, digamos, lo que ustedes están haciendo todavía con Roberto Sí. Bolaños, ¿no? Es publicar mucha de la obra que tampoco estuvo publicada antes, y además porque le agregan un material muy importante que tiene que ver con manuscritos, con datos, ¿verdad? Con Claro. cosas en ediciones mucho mejor, o por lo menos más completas, ¿verdad? Claro, bueno, por eso te decía que a veces pasa, digamos, la publicación de un autor como este, ¿no? Que es un autor que como que ya es un clásico, digamos, y tiene montones de libros, y como todos los autores tuvieron una historia determinada de publicación, cuando ese contrato se vence, a lo mejor toca eso, que otra editorial haga otra cosa distinta, ¿no? De Claro. lo que se hizo. Y eso es un poco la idea, porque es una editorial que está en todos los países en donde habla en castellano, y la idea justamente, y la propuesta fue esa, ¿no? Llegar con todos sus libros a la mayor cantidad de gente posible, de lectores posibles, ¿no? No, una cosa tremenda. Yo recuerdo haber visto, cambiando un poco de tema y volviendo a la vez, más que nada por el trabajo editorial de Alfaguara, cuando se publicó la poesía completa de Fogwill, Sí. fue de una cantidad de material y de una Claro. edición que no se podía Sí. creer lo que sucedió ahí. Yo Sí, cuando sí, tuve es el un libro... poco, claro, es un poco, es cierto que tiene bastante que ver, lo pensaste bien, porque es un poco como, bueno, proponer algo distinto. En este caso con Bolaño hicimos algo parecido con la poesía de Fogwill, que es agregar, digamos, material facsimilar, que es algo que circula, que existe, pero no suele estar en los libros, ¿no? En este caso, en cada uno de los libros estamos poniendo ese tipo de material al final, que nos da color. Es muy lindo de ver, es un Sí. material muy muy interesante de ver, y le aporta eso a cada libro, ¿no? Sí, totalmente. Aparte él, Bolaño, que tenía una conciencia de, digamos, de lo que era el oficio de ser escritor y de vivir de la literatura, ¿no? Sí. Y de digamos, plantear 2666, como lo planteamos hace un rato en la biografía de él, escribiendo, como dice María Moreno, ¿no? Escribiendo desde el hospital, ¿no? Sí. Tratando de dejarle una herencia a la gente. Sí, a la familia. A la familia, ¿no? Eso, y mostrar la hechura del libro de él, me pareció Sí. algo muy acertado. Sí, en realidad fue un poco lo que se le impuso, ¿no? A veces justamente son cosas que uno no puede decidir. Él seguramente hubiera querido otra cosa, y fue muy muy temprana su muerte, digamos, su Claro. partida, y él quiso realmente, le costó muchísimo poder vivir de la literatura. De hecho, eso pasó solamente en los últimos años de su vida. Le costó muchísimos años hacer otro tipo de trabajos, y sin embargo escribir sin parar nunca de escribir, ¿no? Y con esa idea tan
completa en la cabeza, ¿no? Antes de empezar. ¿Y cómo está funcionando, digamos, esta nueva edición que hace Alfaguara ahora? Mira, muy bien, muy bien. La verdad que para gran alivio y sorpresa, porque uno nunca sabe muy bien cómo van a funcionar los libros, Sí, ¿no? Sí. La verdad es que muy bien para lo que más o menos habíamos pensado. Se venden y circulan y se los comenta y se los menciona mucho, ¿no? Y es muy lindo eso, es muy lindo que llegue a mucha gente, porque él fue un autor muy leído, pero no todos sus libros habían llegado a todos lados, ¿no? Claro. Entonces, eso está pasando y hay una buena recepción. Es cierto que hasta ahora lo que fuimos publicando son las cosas más conocidas de él, Ujú. ¿no? Empezamos así un poco por lo fuerte, pero todavía falta muchísimo por publicar. Faltan Mira. Sí, más de hay 10 libros inéditos, por publicar. ejemplo, bueno, acá tenemos en el estudio El espíritu de la ciencia ficción, y Ujú, hay sí. más inéditos también. Hay más inéditos, Ajá. sí. En realidad, su novela inédita es esa, Ujú. El espíritu de la ciencia ficción, que publicamos el año pasado, y después hay cosas inéditas sueltas que Ajá. estamos justamente trabajando para juntar, por ejemplo, la poesía completa, los cuentos completos también. Uy, va a me haber un muero. volumen. Dios. Sí, Me sí, muero. sí, hay muchos libros y por supuesto todos los títulos sueltos de él. Claro. O sea, vamos a ir publicando absolutamente todo. Es un trabajo que nos va a llevar más o menos 3 años en total. Sí, digamos, es mucho. Es como una especie de saga de Bolaño hasta en 3 años, planeada. Claro, bueno, eso Ujú. es un poco lo que yo te comentaba al principio de cómo se plantea la propuesta para la gente y para el autor, en este caso para los Ujú. herederos, ¿no? Se les plantea esto, hacer un trabajo que lleva tiempo, que hay que hacerlo con mucha dedicación para cada uno Sí. de los libros, Ujú. y además ir publicándolos en todos los países. Tampoco uno puede publicar 10 libros de Bolaño en un año, No, porque claro, no sí, sí. tiene sentido. Ujú. Así que quiere haciéndolo de a poco y con cuidado, digamos. Es un proyecto hermoso, porque son Sí, varios desde años ya. de trabajar con él y de volver a leer y de leer cosas que Ujú. por lo menos no había leído. Y eso que lleva bastantes años de trabajo. Sí. Bien, Bueno, o sea, que tenemos Bolaño para 3 años, 3 más años o por lo menos. menos. Qué lindo, No, se me tenemos hace Bolaño- agua la lectura. Se me hace Tenemos agua la- Bolaño para toda la vida, todo. Claro. Es una cosa maravillosa poder tenerlo ahí y leerlo una vez más y volverlo a leer. Digo, y dentro de 20 años a lo mejor hace otra editorial, otra propuesta y se lo publica de otra manera, ¿no? Después de haber sido leído como está siendo leído ahora, ¿no? Sí. Bueno, Julieta, te agradecemos de ya la comunicación, lo que nos aportaste sobre Bolaño, y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos, y bueno, como lector le damos más que gracias por este trabajo que están llevando adelante. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, espero que les guste todo lo que vamos a ir publicando de Bolaño. Sí, eso dalo por hecho. Bueno, Un abrazo, Julieta. un abrazo, hasta Gracias. pronto, chao. Y vamos a seguir. El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. ...2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia ni de iniciación. Mejor así. 3 de noviembre. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años, me llamo Juan García Madero, estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras, pero mi tío insistió y al final acabé transigiendo. Soy huérfano, seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía, y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, o al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho, pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los realvisceralistas, o vicerrealistas, o incluso vicerrealistas, como a veces gustan llamarse.
Hasta entonces, yo había asistido 4 veces al taller y nunca había ocurrido nada, lo cual es un decir, porque bien mirado siempre ocurrían cosas. Leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba. Uno leía, Álamo criticaba. Otro leía, Álamo criticaba. Otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros, los que en ese momento no leíamos, que criticáramos también. Y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el periódico. Esta semana justo habíamos compartido una nota en nuestro Facebook, que es El Sonido y la Furia, donde hablaba de los 27 mejores arranques de novelas, y entre ellos estaba, sin lugar a dudas, de los detectives salvajes. Los 2 primeros párrafos, las 2 primeras entradas del diario de García Madero, una cosa preciosa. A mí siempre me llamó la atención, o sea, cuando arranqué Los detectives salvajes, leer esto de soy huérfano, seré abogado, esas 2 oraciones en puntos, entre puntos, cortitas, me destruyó el alma. Dije, la decepción del muchacho que quería estudiar letras, ¿no? Lo obligan a estudiar abogacía y dice, soy huérfano, o sea que depende de los tíos. Sí. Y quería estudiar letras, seré abogado. Esa condensación, dije, no, bueno, voy a leer una obra de la puta madre. Sí, no quiero recordarte que te lo pasé yo. Sí, no. Me lo pasaste vos, recordámelo y está muy bien, porque la verdad que fue una maravilla. Pero vamos a arrancar. tratar de enganchar a aquel que está del otro lado y no tiene muy en claro, o no leyó directamente Los detectives salvajes, y por qué le vamos a decir. ¿Y por qué no que lo es- leyó? Ah, no, perdón. Que es una novela que realmente amerita sus 650 páginas, y lo amerita realmente, Sí, totalmente. que es una novela, como ya conocemos a García Madero, Sí. que es el personaje, joven con aspiraciones de poeta, que va a conocer a otros 2 poetas consagrados, aunque su obra, y ahora voy a decir por qué, no nos llega, no sabemos, no escriben nunca ellos, pero son poetas consagrados, Arturo Verano y Ulises Lima. Exactamente. Esos son los personajes que en realidad son los personajes principales de la novela, ¿no? Son los personajes principales de la novela que van en busca, Ujú. no digamos, la trama es esos 2 personajes principales de los que todos hablan, Sí. y ellos no hablan nunca, porque todos hablan de ellos, van en busca de una poetisa o una poeta, Sí. como nos criticaría García Lao Ajá. en algún momento, o una poeta que Cesárea. Cesárea Tijanero. Tenijano. Tijanero. Sí. Que, bueno, no se conoce mucho de ella, pero la van a buscar. Sí. Y no la pueden encontrar por ningún lado y es algo muy complicado. Ajá, y la terminan yendo al desierto verdad. de Sonora. Años pero- buscándola esta. Sí. Pero sabemos, cuando vas leyendo, que Arturo Velano es Roberto Bolaño, Es como el alter ego de... y Ulises Lima es... Sería difícil de decirlo, pero para eso está Bolaño. Ulises Lima era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año y pico. Es fue mi mejor amigo de lejos, poeta mexicano, un ser extrañísimo. En realidad, Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas, era un lector empedernido, cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así. Y lo peor es que eran mis libros. Y yo siempre veía mis libros mojados y no sabía qué había ocurrido hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha. Y yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar, porque a rezar ante el milagro que había presenciado. No lo hice, más bien lo reté. Y tenía cosas así, Mario. Mario era un personaje fantástico, no tenía ninguna disciplina. Recuerdo que para ganar dinero trabajábamos en diversas revistas mexicanas y era yo el que escribía sus crónicas, sus artículos. Él hacía un borrador
Y yo cogía el borrador y escribía la crónica. Y luego tenía que escribir la mía también. ¿Vos eras poeta? Él era un poeta, pero un poeta, era un personaje fantástico, muy valiente. Hay un verso de Mario que yo utilicé como epígrafe de uno de mis libros: si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Sin timón y en el delirio hablaba, y justamente de Qué estos buena poetas. frase aparte, ¿no? Ujú. Sin timón y en el delirio. Y Quiero lo- vivir así. Y es lo que sucede con estos poetas. A ver, no lo que puedo deducir yo, y estamos abiertos para que nos digan otra lectura, es que Ulises Lima y Arturo Belano no eran poetas por lo que escribían, sino por cómo vivían. Hay algo de eso, porque hay algo de la vida poética, ¿no? De la y eso vida es lo que como rescata poeta. Bolaño, Claro, justamente. Bolaño. Más que la obra en sí. Sí, tal cual. Hay digamos, muchas formas de entender la vida del poeta, porque han tenido vidas tumultuosas, y esta idea de jugarse y tener una apuesta, ¿no?, poética ante la vida, también te hacía poeta de alguna manera. Si lo pensamos por ese lado, podemos hacer la conexión con los beatniks inmediatamente. Sí. Y tenemos a Jack Kerouac, que hace, ¿no?, tiene de objetivo a en su novela On the Road a un hombre que no escribía. Ajá. Y mientras tanto, para seguir recorriendo, vamos con Black Rebel Motorcycle Club. Los real visceralistas querían hacer la revolución, pero ellos dijeron: ¿qué pasó con la revolución? Comuníquense con nosotros al 1167103758 para cualquier mensaje sobre los detectives salvajes. El resto de los detalles prefiero reservármelos. Aún soy un romántico. Unas horas después, mientras reposábamos en la oscuridad, le pregunté quién le había puesto ese nombre tan sugerente, tan acertado. Piel Divina. Es mi nombre, dijo. Bueno, dije yo, es tu nombre, de acuerdo. Pero ¿quién te lo puso? Quiero saberlo todo sobre ti. Esas cosas un poco tiránicas y un poco estúpidas que se dicen después de hacer el amor. Y él me dijo: María Font, y se quedó callado, como si de repente lo hubieran asaltado los recuerdos. Su perfil, en la oscuridad, me pareció muy triste, reflexivo y triste. Le pregunté, tal vez con una pizca de ironía en la voz. Posiblemente los celos y la tristeza también se habían apoderado de mí. Si María Font era la que había ganado el premio Laura Damián. No, dijo, esa es Angélica. María es la hermana mayor. Añadió unas observaciones sobre Angélica que ya no recuerdo. La pregunta me salió, se podría decir que sola. ¿Te has acostado con María? Su respuesta, pero qué perfil más hermoso y más triste tenía Piel Divina, fue demoledora. Dijo: me he acostado con todos los poetas de México. Era el momento de callar o de acariciarlo. Pero yo ni me callé ni lo acaricié, sino que le seguía haciendo preguntas, y cada pregunta era peor que la precedente, y con cada una me hundía un poco más. Nos separamos a las 5 de la mañana. Yo cogí un taxi a Insurgentes, él se perdió caminando hacia el norte. Fue tremendo ese momento tan, digamos, terrible, en el que se habla de una relación de amor en la que uno quiere saber todo del otro, y cada cosa que te cuenta el otro te hunde más en el dolor y los celos, Sí. ¿no? Ujú. Aparte se llama Piel Divina, dale, qué grande, qué grande. Qué buen apodo. El pibe se llama Piel Divina. Se acostó con todos los poetas de México, las poetisas de México, con todo el mundo se acostó el tipo, y el otro enamorado de Piel Divina. Es una de claro. las tantas historias que se van dando, porque habíamos hablado, García Medero conoce a Arturo Belano y a Ulises Lima, con ellos empieza a recorrer el real visceralismo, que era un movimiento de poetas que se encargaba de interrumpir en presentaciones de libros, en hacer escándalos públicos, y un gran rival que era Octavio Paz. En ese punto tenemos que recordar lo que hablamos en la biografía, ¿no? Que hay algo de esta, digamos, de este juego de entre la realidad y la ficción,
donde Bolaño participaba de los infrarrealistas, Sí. que tenían esa misma metodología, ¿no? Boicoteaban las presentaciones ajenas de los poetas. Sí, del canon. Claro, que eran el canon. Pero vos sabés que hay algo que me llama... Bueno, la estructura de Detectives Salvajes, el que lo haya leído lo va a entender, el que no, sepa cómo viene. Consiste en una especie de diario que va entrando, ¿no? Con entradas así de fechas de García Madero, este poeta que quiere llegar a ser poeta consagrado. Luego tiene una larga extensión, ¿no? En el medio, en donde hay muchísimas historias y muchísima gente hablando de Velano, de Arturo Velano, Sí. y de Luis Eslima y de sus desventuras y aventuras, ¿no? Uno de los personajes es Piel Divina Claro, que y habla de otro ello, sí, es que es su amante ocasional en realidad. Además hay muchísimos, y ellos buscando a esta poeta, ¿no? Que Cesárea Tijanero. claro, que está que no saben dónde está y la quieren encontrar porque se supone que sus poemas son lo más maravilloso que Pero se nadie puede nunca ver. leyó nada. Nadie nunca leyó nada. Y hay alguien que sí los tiene. Hay un hombre que es Salvatierra de apellido, que es visitado por estos muchachos que están buscando a la poeta. Y él dice: yo tengo un libro de ella. Y hay un poema que es una especie de onda dibujada. Sí. Y ese dibujo aparece en el libro. Es una locura. Las historias que aparecen atrás de esta aventura son maravillosas y se va expandiendo. Todo Lo que el tiene es tiempo. que pareciera que fuera, digamos, una excusa para contar historia tras historia tras historia y un sobreabuso también en algún punto de la primera persona que narra historias de otros. Sí. ¿No? Y bueno, en ese aspecto se la comparó, justa o injustamente, con Rayuela. Primero, porque habla de la bohemia en una ciudad, en el caso de Rayuela había sido París, en este caso es el DF, A ver. de un grupo de intelectuales, todos sin un mango, que andan ahí dando vuelta con sus poemas y sus trabajos literarios abajo del brazo. Sí. Y se la compara también con Rayuela por el otro aspecto, que es que el Detective Salvajes está dividido en tres partes. La Sí. primera de García Madero, la segunda son todas las historias que hacen referencia Arturo a Velano Velano y y Luis Lima, Lima. con distintos narradores. Sí. Son 6, 7 historias que están partidas y se van intercalando unas con otras, pero la novela se puede leer. La primera parte de García Madero, la Sí. segunda la puedes saltear, puedes ir directamente a la tercera, y la historia de García Madero se puede unir, parte 1 y parte 3. Sí, se cierra, porque es el que enmarca toda la historia. Si lo lees de esa manera, es válido. Y después, cuando vas a la parte de intermedia, tenés 6, 7 narradores que los podés intercalar y hacer una historia con cada uno. Perdón que me ría. Yo entendía dónde va la comparación con Rayuela. Podés leerlo de diferentes maneras, del lado de acá y del lado de allá, Sí, como en Rayuela. Mirá qué interesante, no había visto esa posibilidad. Yo lo vi como una historia enmarcada. Hoy estuve concatenando las distintas narraciones y me di cuenta Mirá, de eso. mirá, Por eso tengo las mirá. ojeras que tengo, ¿no? Qué enfermo que sos, igual que yo. Digamos, pero bueno, puede ser que sean dos novelas. Bueno, igual hay algo de que dicen que las novelas siempre son dos historias, no solamente por la teoría de Sí, bueno, del en este cuento caso son de muchas Piglia, ¿no? No, pero que son dos historias que se unen. En Ajá. las 2 o 3 historias que se unen hacen una novela que de alguna manera se entrelazan y se unen, ¿no? Un poco también a la manera de Piglia, que decía esto de que el cuento son dos historias, ¿no? La que va por la superficie y la que va por abajo, que después revienta Sí. sobre el final. En este caso hay algo de eso, de la construcción del cuento, pero me parece que en Bolaños lo que hay es una ambición del exceso, ¿no? Sí, La ambición sí, de la sí. expansión. Mira, justo acá tenemos en el estudio 2666, no hablando de excesos. Tenemos 1300 páginas de exceso. Bueno, pero que él se suponía que las iba a editar en 5 libros, más o menos, Sí, ¿verdad? ajá. Para poder darle a su familia los regalías. Mirá la conciencia de escritor que tenía, ¿no? Sí, A mí me caen muy bien los escritores que saben su conciencia de clase y que tienen que ser trabajadores, ¿no? De esto, de claro. ser trabajadores de la escritura y que eso los tenga que mantener. Me parece muy interesante desde ahí bajar un poco la idea ¿no? de la musa, del poeta iluminado. Sí, romántico. bueno, de hecho Bolaño era un admirador de Antonio Di Benedetto,
escritor argentino, Sí. porque él lo veía y lo conmovía el hecho de que Di Benedetto, siendo un autor consagrado, seguía participando de concursos literarios, porque decía, el tipo necesita comer. O sea, más allá de que escriba como escribe, el tipo necesita participar de los concursos para ganarlos y poder hacer una Claro, base. para cobrar algo, tal cual. Sí. Bueno, pero hay algo de Detectives Salvajes, en esta expansión de la narración de él, tenemos esto de la literatura como modo de contar cuentos que se podrían contar en cualquier lugar, ¿no? Algo de la historia que yo quiero contar en un bar junto con alguien. Claro. ¿No? Y esto, ¿sabes a qué nos remite para mí? ¿Qué es lo más interesante de la anécdota? ¿No? Es a la vieja forma de transmitir la literatura que tuvo la humanidad siempre, que era alrededor de un fogón contando una historia. Sí. ¿No? Esa protoliteratura que nació desde el contar las aventuras de lo que había pasado en la cacería del búfalo, ¿entendés? Claro. Haciendo un poco de paralelo con los dinosaurios que nos hizo nuestro intendente, ¿no? El intendente de acá de la ciudad. Haciendo un poco de paralelo con eso, el ser humano juntándose alrededor del fuego, contando historias, que después esa tradición la toma Las Mil y Una Noches, lo toma el Decamerón de Boccaccio, Claro. ¿no? La historia enmarcada en un contexto en el que se cuenta algo y que a veces creo que es la ventaja y la desventaja a la vez de los detectives salvajes. Porque si bien la ventaja es que vos empezás a contar un montón de historias y tenés una literatura expansiva donde hay muchos narradores, donde hay muchos yoes que cuentan historias, llega un momento en que, bueno, ya no quiero saber de esto, bueno, basta, bueno, ¿no? Y es un poco el juego, claro. Se hace extenso y en algún momento querés pasarlo. Eso sería un poco la crítica que yo le podría hacer, que en tantas historias en algún momento querés pasar algunas y están de más, porque uno quiere centrarse en esta historia que nos enmarca García Madero.